La idea de la clase de hoy entonces es, ya que vimos derecho romano, ya que vimos Edad Media en Europa, ya que vimos modernidad en Europa, ya que vimos codificación en Francia, etcétera, la idea de hoy es, como dice acá la diapositiva, mientras tanto en Uruguay, ¿no? Ver un poco de la evolución histórica del derecho en estas latitudes, ¿no? En la República Oriental del Uruguay. No nos vamos a ir ni a la banda oriental, ni al proceso artiguista, ni a las instrucciones del año 13. Se supone que todo eso, todos esos documentos históricos ustedes ya los vieron en la escuela, en el liceo, etcétera, etcétera, y ya los tienen bastante procesados, así que no vamos a entrar ni en el ideario artiguista, ni en todo eso. No obstante, sí, son los, digamos, vendría a ser algo así como la prehistoria constitucional del Uruguay, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, de alguna forma condiciona nuestra estructura legal y constitucional, pero es como una prehistoria porque es anterior. Bueno, Martínez, haga un poco de memoria, vuelva a los libros que tuvo usted en la escuela y relea todo aquello de la batalla de las piedras, todo eso que se daba en la escuela. Así que nosotros lo que vamos a hacer es empezar directamente en 1830, ¿no? ¿Qué pasa en 1830? A ver los que sí se acuerdan de la escuela. Se establece la primera constitución del Uruguay. Ahí va, es la primera constitución, la única que ha sido jurada, digamos 1830, 18 de julio de 1830, la jura de la Constitución. Un profesor de Derecho Público que ustedes quizá cursen con él o lo hayan oído nombrar, el doctor Luz, siempre en sus clases siempre mencionaba que el Uruguay tenía una gran convicción constitucional desde el punto de vista de la nomenclatura de las calles nomás, ¿no? Porque con solo ver los nombres de las calles uno ya ve que el uruguayo tiene una preocupación viva por los temas constitucionales, ¿no? Acá en el centro tenemos Constituyente, tenemos la principal calle, la principal avenida de Montevideo, que es 18 de julio, ¿no? 18 de julio de 1830 es la fecha de la Constitución. Siempre me pareció una observación inteligente por parte del doctor Luz, es decir, la cantidad de nombres de calles que tienen que ver con algún evento relacionado con la Constitución, ¿no? Incluso yendo más lejos de lo que él decía, si hay alguno de Positos por acá, sabrá que la mayoría de las calles de Positos tienen nombres de constituyentes, ¿no? O sea que un barrio entero dedicado a quienes redactaron la primera Constitución de 1830. También está Sí, Eduardo Acevedo, también en Argentina está Vélez Sarsfield, el estadio. sí, más que el estadio, el cuadro de fútbol. El clásico contra Ferro, ¿no? Vélez Sarsfield Ferro. 8 de octubre es por la paz de 8 de octubre. Aquella de ni vencidos ni vencedores. La Constitución de 1830. En esta siempre se debate acerca de si la fecha de la independencia del Uruguay es en 1825 con la Declaración de la Independencia o en 1830 con la primera Constitución, ¿no? Porque un Estado sin Constitución de alguna forma no podría haber sido independiente. Ya vamos a ir a Tristán Narvaja, no se pongan inquietos. La primera Constitución, 1830. ¿Cómo estructura el Estado la Constitución de 1830? ¿No? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Claramente el régimen que instaura la Constitución del 30 es un régimen presidencialista. No es un tren, es mi computadora intentando pensar. Por algo la cambié. Disculpen si la calidad del audio no es óptima. Digamos, volviendo a la Constitución, el régimen es claramente presidencialista. No obstante, el presidente de la República no es electo por el cuerpo electoral en forma directa.
¿Cómo se elige el presidente de la República? Se elige a través de la Asamblea General, es decir, en forma indirecta. Al principio van a haber solamente 9 departamentos, después se irán creando los demás hasta llegar a 19. El último departamento, si mal no recuerdo, es el departamento de Flores. Si hay alguien de Flores acá, que me diga si estoy equivocado o la fecha en que se fundó Flores, que no recuerdo en este momento. Que se fundó además con el nombre de Venancio Flores. Gracias, López. ¿Ustedes de Flores? De forma indirecta por el cuerpo electoral. ¿Qué elige el cuerpo electoral? Elige a los representantes, a los diputados y a los senadores. Pero no elige al presidente de la República. Estos diputados y senadores son los que van a terminar eligiendo al presidente. Un poco también cómo funciona el sistema presidencialista norteamericano, ¿no? Ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos de América no es electo en forma directa, sino que es electo a través de un colegio electoral, ¿no? Un poco, digamos, el Uruguay seguía ese mismo sistema constitucional que venía también de los franceses, venía de los americanos, etcétera, ¿no? Esta idea de elección indirecta del presidente de la República. Pero además hay que recordar que bajo la Constitución de 1830, la gran mayoría de la población no podía votar, ¿no? Si bien la Constitución no decía que solamente eran ciudadanos aquellos que la Constitución decía, la formulación era que un montón de gente, un grupo muy numeroso de gente, tenía lo que se conoce como la ciudadanía suspendida. Es decir, eran ciudadanos, pero no podían ejercer los derechos inherentes a la ciudadanía, como votar o ser electos para determinados cargos públicos, ¿no? Bueno, me imagino que lo habrán dado en algún momento en constitucional o lo habrán mencionado en algún punto, aquel artículo que suspendía la ciudadanía a los simples peones a sueldo, a los jornaleros, al simple soldado de línea, al ebrio consuetudinario. Bueno, sí, eso ni que hablar. De hecho, es más, creo que ni siquiera se la menciona a la mujer. No, o sea, simplemente es a los hombres se les suspende la ciudadanía por esos casos. Bueno, varía, entonces lo vemos acá. Digamos, la ciudadanía estaba suspendida por la cuestión de, por ejemplo, una de las cosas que nosotros dimos en el curso, ¿no? La de comerciante fallido, ¿no? Aquel comerciante que iba a la quiebra tenía la ciudadanía suspendida en la Constitución de 1830. O sea, la idea es el voto censitario, ¿no? Es decir, un grupo muy reducido de personas y solamente esas personas son las que pueden ejercer el derecho al voto. Como diferencias con la Constitución actual, los senadores no eran cargos nacionales, sino que eran electos por departamento, un senador por departamento, y los representantes eran 1 cada 3.000 almas, y se preveía que se hiciera un censo en el futuro, que no sé si alguna vez se hizo, ¿no? Entonces ese era un poco el esquema del derecho público bajo la Constitución de 1830. Muy poca gente puede votar, muchísima gente tiene la ciudadanía suspendida por diversos motivos, digamos, por no saber leer y escribir, era uno de los motivos, por, como les digo, ser ebrio consuetudinario, peón jornalero, simple soldado de línea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un grupo muy reducido de electores, un grupo muy reducido de gente que puede ser elegida, una presidencia indirecta y un sistema de carácter presidencialista, ¿no? Por oposición a, esto me imagino que sí lo han dado en derecho público, la diferencia entre el régimen parlamentario y el régimen presidencialista, ¿no? El Uruguay se ha caracterizado en su historia constitucional por ser un régimen extremadamente presidencialista. Y como presidencialista que era, obviamente, como dice acá González, un Estado muy centralizado en la figura del presidente y en la figura del presidente y ubicado en Montevideo, ¿no?
o sea, con una fuerte influencia de Montevideo como ciudad con respecto al resto del país. No obstante lo cual, si bien es anecdótico, el primer presidente constitucional del Uruguay, el general Fructuoso Rivera, intentó ubicar por cuestiones estratégicas, militares, administrativas, etcétera, intentó ubicar la capital de la República en la ciudad de Durazno, ¿no? Como un poco para estar equidistante de todos los puntos del Uruguay, medio como miércoles en la semana, tener la capital ahí en la ciudad de Durazno, pero digamos, no, esa idea no prosperó y terminó siendo la capital la ciudad de Montevideo, ¿no? Mucho más grande, mucho más importante, una ciudad con un puerto que le permitía, digamos, otra dinámica de lo que era la ciudad de Durazno. Así que bueno, si hay alguien de Durazno acá, sepa que su ciudad en algún momento fue la capital de la República Oriental del Uruguay. Sí, podría decirse que es mixto. Yo, un colega docente siempre decía que él discutía con los politólogos porque los politólogos dicen que es un régimen presidencialista, mientras que los constitucionalistas dicen que es un régimen parlamentarista, ¿no? Ahí va. Este año cumple 200 años. ¿Quién cumple 200 años este año? Perkovich. Tendría que sacar la cuenta, ¿no? Si estamos en el 2020, estaremos hablando de 1820. No sé. 21. ¿Cómo, García? Estamos en el 2021, no en el 2020. Tiene razón. 1821. Ah, la ciudad de Durazno. Mire usted, Perkovich. No sabía. Ya les dije, yo me olvidé de mi propio cumpleaños una vez, así que no esperen que acierte una fecha ni de casualidad. Ustedes corroboren absolutamente todas las fechas que yo les digo. Pero mire usted qué interesante. Feliz cumpleaños a toda la gente de Durazno entonces, Perkovich. Gracias por el dato. Constitución de 1830. Hay dos grandes opiniones. Bueno, López, no sé si creerle. Hace un rato usted era de Flores, ahora es de Durazno. Yo ya no le creo nada de lo que usted me diga. Digamos, dos grandes opiniones acerca de la Constitución de 1830. Hay quienes dicen que fue el mejor instrumento jurídico que pudo tener el Uruguay en aquel momento y que es, de todas las constituciones, digamos, la mejor diseñada, la más erudita, la más leída. Lo mejor que le pudo pasar al Uruguay fue la Constitución de 1830. Hay quienes dicen que si bien era un documento muy bien elaborado, con un gran pienso, por decirlo de alguna manera, detrás, con una gran reflexión, etcétera, etcétera, era un documento que no era aplicable a la realidad del Uruguay. Es decir, la realidad del Uruguay era económicamente insostenible, políticamente inestable, con una población urbana bastante importante, pero también mayormente rural, sin industria, sin productos de exportación, sin sustentabilidad económica. No era un país prácticamente destartalado, al cual se le intentaba aplicar un instrumento jurídico que estaba pensado para las grandes naciones europeas, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que había esa diferencia entre lo dogmático, lo jurídico, lo que se pretendía, por un lado, y por otro lado, lo práctico, ¿no? La pragmática de todos los días de lo que se vivía en la República. Ahí va, como dice González, era constantemente violada, ¿no? Era, digamos, de alguna forma, había un profesor que hacía un chiste muy malo, así que no lo voy a repetir. Pensé en repetirlo y me atajé a tiempo. No, López, no sea mala influencia. Digamos, entonces es esa idea de la Constitución que sirve, de alguna forma, ¿no? Como dice González,
sirve como faro, como luz en el camino que ilumina, como guía, como esto es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a esto que dice la Constitución, pero las circunstancias de alguna forma no nos acompañan y no podemos. Y acá es donde entran, digamos, los grandes prohombres de ese tiempo. Todo lo que voy a decir a partir de ahora, obviamente quizá ni siquiera tendría que hacer esta aclaración, pero bueno, de alguna forma también hay que pensar un poco en todo lo que pasa. Todo lo que yo les voy a decir en este momento atañe a la historia del Uruguay, atañe a la historia política del Uruguay. Ustedes saben que derecho y política tiene una vinculación necesaria desde el punto de vista que son los políticos los que hacen las leyes. No podemos zafar de hablar de política cuando hablamos de leyes. Y si hablamos de política, hablamos de ideología y también hablamos de partidos políticos. Yo voy a hacer mención a una serie de políticos en la clase de hoy, no sé hasta dónde podremos llegar con el tema, pero bueno, obviamente las menciones son de carácter histórico y son respaldadas con fechas y con datos o, digamos, con rigor histórico lo más que se pueda. No es una alegoría a decir el mejor partido político es X o Y. No apuntamos a eso, ni apuntamos a hacer proselitismo, ni a reivindicar figuras de un partido por sobre otro, ¿no? Es una aclaración que me parece que, digamos, si bien yo creo que ningún colorado defiende hoy en día algunas de las atrocidades que hizo Venancio Flores, ni ningún blanco defiende algunas de las atrocidades que hizo Bernardo Berro, me parece que es una aclaración que es importante hacer. Digamos, para no herir susceptibilidades, ¿no? Y bueno, acá no sé qué pasó, pero el chat se fue, así que no los estoy leyendo. Así que si están diciendo cosas acerca de la clase que yo no debería ver, no los estoy viendo. Digamos, en determinado momento histórico se piensa que lo mejor es hacer lo mismo que venían haciendo en la República Argentina, ¿no? Es decir, para tratar de evitar las rigideces políticas, tratar de hacer un triunvirato, deshacerse de la presidencia de la República e instaurar un triunvirato entre los tres grandes caudillos que había en aquel momento en el Uruguay, que eran Lavalleja, Rivera y un muchacho un poco más joven que estos dos viejos caudillos porque pertenecen a la patria vieja, ¿no? Es decir, a la gesta artiguista, a la independencia, etcétera, ¿no? Y tratan de hacer ese triunvirato entre estos dos grandes caudillos de la vieja guardia y un joven nuevo caudillo llamado Venancio Flores. Ambos viejos caudillos, tanto Lavalleja como Rivera, fallecen pocos días antes de formar este triunvirato y el único que sobrevive es Venancio Flores, ¿no? En lo que es en nuestra historia un suceso, digamos, que algunos han dicho que es sospechoso por la forma en que murió alguno de los caudillos, ¿no? Lavalleja se levantó de golpe y aparentemente tendría un coágulo en la cabeza o algo por el estilo que lo fulminó, ¿no? Entonces cayó como fulminado y bueno, las malas lenguas dijeron que fue envenenado, pero en realidad aparentemente murió por causas naturales, ¿no? Pero, digamos, la muerte de los dos caudillos abre el camino a Venancio Flores, quien se hace con el gobierno, con la presidencia de la República, y va a ser uno de los dos, junto con Bernardo Prudencio Berro, de los dos grandes caudillos, ¿no? Venancio Flores, perteneciente a la divisa colorada, y Bernardo Berro, perteneciente a la divisa blanca o al Partido Nacionalista, como se llamaría muchos años después, ¿no? En este momento seguimos hablando de divisa blanca, la creación del nombre Partido Nacional es muy posterior en el tiempo. Digamos,
Y este gran caudillo, que asumirá en algún momento la presidencia como gobernador dictatorial, gobernador provisorio y dictatorial, que un colega docente, el doctor Zapolinsky, no sé si alguno de ustedes ha tenido el gusto de cruzar con él, un excelente profesor. Sí. Bien. Un excelente docente de esta casa de estudios. El doctor Zapolinsky siempre decía, siempre recalcaba este hecho, ¿no? Del gobernador dictatorial y provisorio, o provisorio y dictatorial, mejor dicho. Esa intención de un poco redescubrir aquella institución, aquella vieja institución del derecho romano, de la dictadura, como un jefe que asume con determinados poderes plenipotenciarios, pero en forma provisoria, ¿no? No es la intención de Venancio Flores ni de ninguno de los dictadores que vendrá después, no es la intención refundar el Uruguay, modificar la Constitución, erigirse en gobernadores, digamos, permanentes, ¿no? Y el nombre, adoptar ese nombre, ¿no? Gobernador provisorio y dictatorial, como que de alguna forma trata de hacer énfasis en eso, ¿no? Como que no es un presidente, no es una persona que se va a quedar eternamente en el cargo, sino que esa idea de urgencia, ¿no? Ahora esto está mal, entonces vengo yo, lo arreglo y después me voy. Eso es como un Profe, poco... Sí, ¿quién quedó como presidente? ¿Venancio Flores o Bernardo? No sé cuándo. bueno, primero fue Venancio Flores, después fue presidente Bernardo Prudencio Berro y después volvió a ser presidente nuevamente Venancio Flores. ¿Y Si los mal no dos eran recuerdo. dictadores? No, Bernardo Berro fue electo democrático, o sea, fue electo conforme a las normas de la Constitución y dejó la presidencia conforme a las normas de la Constitución. Ah, Nunca llegó a ser dictador, como sí fue Venancio Flores. Ellos eran los tres caudillos, entonces, Lavalleja, Venancio y ¿quién más? Dos etapas históricas distintas, dos son. Lavalleja, Digamos, Rivera y Venancio. la patria vieja, o sea, la patria vieja, lo que es la época de la independencia, de la revolución, de Artigas, todo eso, los grandes caudillos eran Lavalleja, Rivera y Artigas. Usted piense que 1824, creo que es la batalla de Tacuarembó, Artigas se va al Paraguay, después 1820, perdón, es la batalla de Tacuarembó. 1825, la declaratoria de la independencia, la Valleja, etcétera, etcétera, y está todo después lo que va a ser la guerra grande entre Rivera, Oribe, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, esos son los grandes caudillos de la patria vieja y los primeros años de la República. Nosotros ahora estamos en la segunda mitad del siglo XIX, 1840 a 1900. Piense que estamos en esas fechas. Piense que si Rivera andaba peleando con Artigas, hacia 1840, Rivera ya tenía, no me acuerdo realmente la fecha en que falleció, pero tanto Rivera como Lavalleja ya eran personas consideradas más que de la tercera edad. Entonces, digamos, es como un cambio generacional que se da. Cuando muere Lavalleja y muere Rivera, el espacio que dejan estos viejos caudillos es ocupado por estos nuevos caudillos que son Venancio Flores y Bernardo Berro. No sé si aclaré ahí. Sí, muchas gracias. Por favor. Bien. No, entonces esa idea de gobernador provisorio y dictatorial. Digamos, bajo la presidencia de este muchacho, de Flores, del general Flores, que además, dicho sea de paso, es por él que el departamento que mencionábamos hoy tiene ese nombre,
¿no? Como un homenaje a Venancio Flores. Este muchacho, bajo la presidencia de este caballero, se aprueban, digamos, los dos primeros códigos de la República, que son el Código de Comercio, que si no me falla la memoria es de 1865, y el Código Civil, que si no me falla la memoria es de 1868. Pero va a pasar algo, y es que en enero creo, no me acuerdo si 1868 o 69, en lo que es la noche de los... Ahí va. ¿No? De los cuchillos largos, van a apuñalar a Venancio Flores en un intento de golpe de Estado, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo es que sucedió. Un intento de golpe de Estado que trama Bernardo Berro, el que había sido presidente antes, ¿no? Y que pertenecía a la divisa blanca. Bernardo Berro va a intentar un golpe de Estado y al mismo tiempo que Berro intenta ese golpe de Estado, Venancio Flores es acuchillado. En su lecho de muerte, herido de bala, Bernardo Berro va a decir que él no tuvo absolutamente nada que ver con el intento que no tuvo nada que ver con el asesinato de su rival político, y el hijo de Venancio Flores le va a pegar un tiro en la cabeza y lo va a matar, ¿no? Así se resolvían los problemas políticos en el Uruguay de mitad del siglo XIX, ¿no? El hijo, en una vendetta privada, le va a partir la cabeza de un balazo. Vamos, para que veamos también el nivel de discusión que tenía esta gente para después nosotros tomar postura acerca de si la Constitución de 1830 era tan buena como algunos autores eruditos quieren llegar a sostener, ¿no? Gente que arregla sus disputas de esta manera, si pueden regirse por instrumentos que son tan elevados. Y bueno, ¿quién queda? Y ahí vendrá un tiempo de inestabilidad política bastante importante, ¿no? Porque, digamos, los dos grandes caudillos de su tiempo mueren el mismo día, ¿no? Bernardo Berro y Venancio Flores. Después va a venir la presidencia de Lorenzo Valle, después va a venir la presidencia de este muchacho, que ahora no recuerdo el nombre, Echauri, que dicho sea de paso, el hermano de Echauri fue el primer catedrático de filosofía de la universidad, Plácido Echauri. José Echauri era el presidente que no quiso ser presidente. Nosotros siempre bromeamos con el escribano Cabral, eso que ustedes han visto varias veces, ¿no? Que él me pregunta si quiero que me den los poderes, y yo le digo que sí, y él me dice que nunca nadie ha rechazado los poderes. Bueno, nosotros tenemos un caso, José Echauri fue electo por la Asamblea General para ejercer como presidente de la República, y él declinó, en una primera instancia, declinó ejercer el cargo de presidente porque no se sentía capacitado. Y la Asamblea General insistió en que tenía que ser presidente, y digamos que lo obligaron a que aceptara el cargo, ¿no? Eso que nosotros decimos a veces de broma, ¿quién podría llegar a rechazar el poder? Bueno, nosotros en nuestra historia tenemos un caso de un presidente que electo rechazó ejercer el poder. Sí, Lorenzo Valle fue el que mencionamos. Lorenzo Valle, que fue el presidente, fue el padre de otro presidente uruguayo también, a ver si saben de quién estoy hablando, que lo vamos a mencionar. ¿Cómo? José Valle y Ordóñez. Ese mismo, el padre de José Valle y Ordóñez era Lorenzo Valle, también presidente. Digamos, y acá se da algo bastante interesante, ¿no? Que a nosotros, estudiantes de Derecho, nos tiene que llamar la atención. Y es lo siguiente: cuando termina cuando
pasa la dictadura de este gobierno provisional y dictatorial de Venancio Flores, Flores nos deja dos grandes obras jurídicas, el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, acá se les presenta al Parlamento, a la Asamblea General, se les presenta un gran dilema. ¿Qué dilema les parece a ustedes que puede tener estos dos grandes códigos? A ver si se les ocurre. Puede ser que chocaran con la Constitución de 1830. Bueno, choca con la Constitución de 1830, pero ¿por qué choca con la Constitución de 1830? Porque fueron creados bajo una dictadura. Ahí va, como dice Bravo y como dice acá González, aceptarlos o no por el hecho de haber sido hechos en periodos de facto, ¿no? Es decir, obviamente no siguieron estos dos códigos, no siguieron el procedimiento establecido en la Constitución para ser aprobados como leyes. ¿Por qué no siguieron el procedimiento? Bueno, porque estaban en una dictadura. Entonces, tanto el Código Civil como el Código de Comercio son instrumentos jurídicos que no cumplen con las formalidades de las leyes. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, si esto es así, tanto el Código Civil como el Código de Comercio son inconstitucionales por cuestiones de forma. Eso ustedes lo vieron en derecho constitucional, ¿no? La constitucionalidad por cuestiones de forma y por cuestiones de fondo. En este caso sería por cuestiones de forma, porque no fueron aprobados siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. Ahora, hay dos grandes soluciones posibles. La primera es decir que ambos códigos son inconstitucionales y ponerse a hacer un código nuevo. Y la segunda es decir, bueno, esto que era inconstitucional, vamos a, de alguna forma, darle una validez, vamos a reconocerlo como válido, pero no porque fue hecho por el gobierno de facto, sino que vamos a reconocerle la validez ahora vuelto a la normalidad institucional o a la democracia o como lo quieran llamar. Entonces, la Asamblea General promulga una ley, una vez reinstaurada la democracia, podríamos decir, no es una democracia plena la de la Constitución de 1830, pero una vez retornados a la regularidad institucional, por ser más técnicos, crean una ley que dice que ese código, esos dos códigos, son válidos y salvaguardan de alguna forma o salvaguardan de alguna manera las formas jurídicas para que nadie pueda decir que ese código es inconstitucional porque fue aprobado en un periodo de facto. Y esto es importante por varias cosas. Primero, la preocupación de los legisladores de la segunda mitad del siglo XIX está puesta en salvaguardar las formas y en demostrar la vigencia constante de la Constitución de la República, ¿no? Es decir, en ningún momento dicen, bueno, la Constitución no sirve, vamos a tirarla, sino que se mantiene ahí, se mantiene como un foco al que nosotros tenemos que seguir y tenemos que hacer todo lo posible para adaptarnos a la Constitución. No adaptar la Constitución a la realidad uruguaya, sino tratar de adaptarnos nosotros a la Constitución, que es lo que nosotros queremos lograr. Bronzolino, le digo, la verdad es que para mí yo siempre hablé bastante lento, pero sí, puedo hacer el intento de ir todavía más lento. Corro el riesgo de que se me duerma el 75% de la clase, que todavía está despierto, que debe ser como el 50% de la clase total, pero bueno, hacemos el intento. Si ustedes me prometen que van a intentar no dormirse, hacemos el intento. Bien, Denis sigue vivo, Quiroga me dice que
que me ponga a por 2. Sosa dice que me acompaña. Bien, gracias, Sosa. Bien, veo que están acá. Digamos, la idea, ¿cómo no, Garabaño? La idea es la siguiente. En un periodo convulsionado, como es el Uruguay del siglo XIX, donde a un expresidente lo apuñalan en una calle de la capital, donde se estaba tramando un golpe de Estado y el hijo del presidente apuñalado le dispara en la cabeza al conspirador del otro lado. Digamos, en todo ese entuerto que es el Uruguay de segunda mitad del siglo XIX, los legisladores se ponen a pensar en las formas jurídicas, es decir, se ponen a pensar cómo podemos hacer nosotros para que estos códigos estén de acuerdo con lo que dice la Constitución. Eso es lo principal, es decir, hay una preocupación genuina por parte del sistema político uruguayo de mediados del siglo XIX en salvaguardar las formas para que los instrumentos jurídicos aprobados durante un gobierno de facto sean de todo punto de vista intachables. Nadie pueda decir en ningún momento que el Código Civil o el Código de Comercio de la República Oriental del Uruguay son inconstitucionales. Y al día de hoy siguen vigentes ambos códigos, con muchísimas modificaciones, y al día de hoy, gracias a esos legisladores, nadie puede decir, ni nadie puede poner en tela de juicio la validez ni del Código Civil ni del Código de Comercio. Y eso es gracias a estos legisladores que en ese momento tan convulsionado se pusieron a pensar en eso. Que nosotros hoy podríamos decir, no era una prioridad ponerse a pensar en eso, y sin embargo ellos lo hicieron. No era una prioridad, y la prueba está en que muchos otros países no hicieron lo mismo que hizo el Uruguay. Simplemente aceptaron la vigencia de los códigos y no se preocuparon por salvaguardar las formas. No se preocuparon por darle un revestimiento jurídico a eso que había sido una situación de facto. Esta misma solución va a ocurrir a lo largo de todo el siglo XIX y va a ocurrir mucho más recientemente en 1985. Cuando en 1985 se da el retorno a la democracia, de las primeras leyes en ser aprobadas por el nuevo Parlamento está la ley de convalidación de todas las leyes aprobadas durante el gobierno de facto, que ustedes saben que fue del 73 al 85. O sea, esta solución que encontraron los legisladores uruguayos de mediados del siglo XIX es la misma que aplicarán los legisladores de 1985. Es decir, para el Uruguay esto es una de las tradiciones más arraigadas en su historia del derecho, ¿no? Entonces parece importante recalcarlo ahora. No sé si quedó claro, si fui un poco más lento y si cumplieron su palabra de no dormirse. Con el retorno a la democracia, no sé qué fue exactamente lo que dije, pero con el retorno a la democracia se va a hacer exactamente lo mismo que se había hecho a mediados del siglo XIX, ¿no? Una ley de convalidación. Es decir, una ley que dice que se convalida, que se convalidan todos los actos legislativos pronunciados por el gobierno de facto. Ahí va. Y la otra gran característica es que a todos esos actos legislativos, si bien se les reconoce el rango de ley, no van a llevar el nombre de ley porque se le va a mantener como una marca, ¿no? Como una marca de agua, como una marca ¿no? Como a los esclavos que se los marcaba para que se supiera que eran esclavos. Bueno, a estos actos se les va a marcar como decretos leyes para que todo el mundo sepa
que si bien tiene exactamente el mismo valor de ley que cualquier otra ley, con el solo hecho de que el nombre sea un decreto ley, cualquier persona sabe que esa ley proviene de un gobierno de facto. Es como una marca infamante que van a tener estos documentos jurídicos, ¿no? Y que va a tener el Código Civil, el Código de Comercio y otros tantos códigos más que vamos a ver a continuación. Ahí va, como dice Denis, una etiqueta que van a tener y que van a tener también los del gobierno el gobierno de facto del 73 al 85. Diferente va a ser la solución de la salida al gobierno de facto de Terra en el 34 y diferente va a ser la salida del gobierno dictatorial de Valdomir en el 42. Esas van a ser totalmente distintas porque se va a salir de esas dictaduras mediante la aprobación de una nueva constitución, como se intentó salir de la última dictadura a través de la aprobación de una nueva constitución en 1980, ¿no? A través de un plebiscito. Bueno, Barreto, no sé cómo contestarle esa pregunta. Creo que está más perdida que Napoleón en la Guerra de las Galaxias. Garabaño, con el retorno a la democracia se hace una ley que convalida las leyes dictadas por el gobierno dictatorial. Bueno, la primera preocupación era esa y la segunda preocupación era obviamente mantener las grandes obras jurídicas que se habían aprobado, ¿no? Es decir, el Uruguay no contaba hasta ese momento ni con un código civil ni con un código de comercio. Entonces, era una preocupación de los legisladores que esos documentos estuvieran vigentes, ¿no? Pero al mismo tiempo que estuvieran vigentes bajo esas condiciones. Dilatadas no, dictadas. Tampoco quiero hacer de esto un dictado como en la escuela, ¿no? Digamos, está bueno sacar apuntes, pero también está bueno escuchar y tratar de comprender algunos conceptos, no solamente anotar, leer, memorizar, vomitar el día del parcial, digamos, como que tratar de ponerle un poco de pienso también está bueno. Y bueno, y ese señor que ven ahí es una fotografía del general Venancio Flores, y si lo ven medio raro, sí, Barreto, esto va para el taller. Sí. A mí se me ve mientras tanto en Uruguay. Tipo, no me aparece el personaje. Va. Sí, Ah, tendrían que haberme avisado. Ah, ¿será que ahora lo ven? Sí, Ahora sí. Yo estaba pensando que si estará pasando y no. Bien. Eso explica muchas cosas. Bueno. Pero no lo ven a pantalla completa, me imagino. No. A ver si Bueno. apretás F11 no se verá. O no sé. Bueno, entonces vamos. Se supone que será acá, que se vea pantalla completa. Ahí está. Se ve si ahora en pantalla completa. Ah, perfecto. Bueno, se han perdido entonces todo lo que todas las maravillosas diapositivas que hemos puesto hasta ahora. Ha sido trabajo en mano de mi parte y no les ha servido a ustedes para nada. Con razón, se me habían dormido todos. Bueno, desecha la bici, no sé qué significa eso. Como bien dice Denis, este señor no tiene cuello. Ahí va. ¿Está vivo? No, no está vivo este señor. Bueno, Sosa, cuide el vocabulario. Este señor no está vivo, no tiene cuello y de hecho no tiene cuerpo. Este señor es, o es lo que queda de general Venancio Flores en su peor momento. El cuerpo del general Flores se intentó embalsamar
y como no se pudo embalsamar, recuerden que lo asesinaron en enero con un calor bastante importante, el cuerpo se descompuso, por lo que el doctor Fleury, creo que se llamaba así, un irlandés inmigrante, como no pudo embalsamar el cuerpo porque se descompuso, le cortó la cabeza, armó un muñeco de paja, le puso el uniforme, le puso la cabeza arriba y lo velaron así, en estas condiciones que ustedes lo ven en esta foto. Digo, esto le agrega una nota de color y, digamos, nos muestra las limitaciones técnicas que tenía el Uruguay de mitades del siglo XIX, ¿no? No pudimos embalsamar el cuerpo de uno de los grandes caudillos. Pero también marca de alguna forma lo que es, claro, López quiere cremarlo, pero usted vea el nivel de influencia que tienen los caudillos en los primeros años de la República, ¿no? Es decir, mientras que Rivera se lo puso en un tonel con caña y los paisanos iban tomando caña del tonel en esa especie de, como dice algún historiador, de esa misa con el caudillo, ¿no? Que tomaban la caña con la que se conservaba el cuerpo de Rivera, bueno, a Flores intentan embalsamarlo como para alguna forma preservar el cuerpo del caudillo, ¿no? Pero no lo logra. Eso sí, digo, si les interesa lo morboso y lo funerario, ya que no hay un curso de Derecho Funerario en esta facultad, ni siquiera como opcional, pero si les interesa pueden ir al Museo de la Presidencia, donde tomamos revancha y embalsamaron al perro de Venancio Flores, que se llamaba Coquimbo. Una vez que el perro se murió, ese sí lo embalsamaron y ese sí todavía lo conservamos hasta el día de hoy en el Museo de la Presidencia. Pueden ir y admirar el perro de Venancio Flores, ya que no pueden admirar a Venancio Flores en persona, justamente por todo esto que le pasó. ¿Tiene esto que ver con la historia del derecho? En parte sí. En parte sí, además, porque una de las peores crisis que sufrió, crisis política que sufrió el Uruguay de este momento es la fiebre amarilla, ¿no? Y la fiebre amarilla, que mató a muchísimos políticos, caudillos y legisladores de este momento histórico, se propagó en gran medida por el masivo funeral que tuvo el general Flores, que estuvo varios días en un ataúd y la gente iba y se congregaba. Y como todos deberíamos saber, ya después de más de un año de pandemia, cada vez que la gente se conglomera y hay una pandemia por la vuelta, aumentan los casos, ¿no? Y lo mismo que pasa ahora con el COVID le pasó al Uruguay con la fiebre amarilla y el funeral de Venancio Flores. Digamos, ese es el panorama general tétrico del Uruguay de mitad del siglo XIX. Sí, ya está muerto en esta foto. Así que seguimos con el siguiente de la lista, que este sí lo tienen que conocer. No es Varela, pero sí alguien muy cercano a Varela, por decirlo de alguna manera. Este es el presidente también de la República, también presidente de facto, gobernador provisorio, ya que no dictatorial, también asumió como gobernador provisorio y es el coronel Lorenzo Latorre. Ahí va, como dice García, lo dijimos a dúo para que suene más. Quedamos ahí, empatados. Ahí va, para que tenga un poco más de shade. Sí, Denis, fachero y además con un gran problema. Está de pierna cruzada no solamente para hacerse el fachero, sino porque además le habían pegado un tiro en la ingle en la batalla de Estero Bellaco en 1860 y algo, no recuerdo. Le pegaron un tiro en la ingle que tuvo problemas hasta el último de sus días, ¿no? Por eso está así cruzado de piernas también. Tenía un terrible problema en la ingle que aparentemente hasta suturaba pus, etc. No, sí, una vida muy interesante la de toda esta gente. El coronel Latorre
es famoso, digamos, y lo habrán estudiado por eso todos ustedes, es famoso por la reforma educativa, ¿no? Digamos, este es el presidente que lleva adelante la idea de Varela de la escuela pública, ¿no? Laica, gratuita, obligatoria, todo eso que ustedes vieron en primaria. Bueno, Barreto, no deja de ser una vida interesante la suya. No hay hora para estos datos, González. Digamos, y las grandes obras de La Torre, lo que a nosotros nos interesa de la presidencia de La Torre, obviamente todo esto ustedes lo recordarán como el periodo del militarismo, ¿no? Es decir, los tres presidentes militares del siglo XIX, el coronel Lorenzo Latorre, el general Máximo Santos y el general Máximo Tajes, que son, digamos, los tres reformadores del Estado y los tres presidentes que crean las bases del Estado moderno, ¿no? Esto no es una apología a los gobiernos de facto, ni mucho menos, simplemente que se entiende que la modernización del Uruguay comienza con estos tres presidentes de lo que se conoce como el militarismo. Sí, comparto con usted, Varea, quizá no sea la mejor foto para el desayuno. La Torre asume la presidencia como gobernador provisorio en 1876, si no me falla la memoria. Pero ya le digo, verifique todos los datos, todas las fechas que yo le pueda dar. Pero si mal no recuerdo es 1880. Ahí va, sí, creo que son 1876-1880. Gracias, García. Digamos, son las grandes obras, ¿no? La escuela pública, el alambrado, el telégrafo, la unión postal, todas esas cosas son lo que más se recuerda. Pero lo que a nosotros nos interesa de la presidencia de La Torre son dos grandes códigos. El Código de Instrucción Criminal y el Código del Procedimiento Civil. Para que ustedes se hagan una idea, el Código de Instrucción Criminal rige ¿hasta cuándo es que rige? Hasta el CPP, que es de 1976, una cosa así, o sea, casi 100 años. Y el CPC, que es el Código del Procedimiento Civil, rige ¿hasta qué fecha se les ocurre a ustedes que puede regir un código de 1870 y pico? Tiren ahí una fecha. No se cambió con el CGP. Bueno, sí. Y el CGP es relativamente nuevo, a fines del siglo XX. El CGP es del 89, pero el CPC todavía hasta el día de hoy, 2021, como bien me dijo García hoy, que estábamos en el 2021, porque yo me había olvidado, hasta el día de hoy, 2021, el Código del Procedimiento Civil sigue vigente en lo que respecta a asuntos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea que ese código que nació con el gobierno de La Torre sigue vigente, aunque en una situación muy limitada como esa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hasta nuestros días. Sosa, los dos códigos son el Código de Instrucción Criminal, que es el antecesor del Código del Procedimiento Penal actual, y el Código del Procedimiento Civil, que es el antecesor del actual Código General del Proceso. Uno, el CPC, el Código del Procedimiento Penal, el Código de Instrucción Criminal rigió hasta la década del 70, en que fue reformado por la última dictadura de facto, y el CPC, o el Código del Procedimiento Civil, rigió hasta 1989 en todo lo que eran juicios civiles y rige hasta el día de hoy en lo que tiene que ver con asuntos que se lleven ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ustedes van a ver el año que viene, me imagino, en Derecho Administrativo o como sea que se llame ahora Público 2. Digamos, y acá empezamos a ver cierto patrón, ¿no?
acá empezamos a ver cierto patrón, porque le seguirán al Código de Instrucción Criminal, después va a venir el Código Penal, el primer Código Penal del Uruguay, que es de 1889, y después va a venir el Código Rural, si mal no recuerdo, también es de esta época, y otros códigos más que en este momento no me acuerdo, ¿no? Pero, digamos, Código Civil, Código de Comercio, Dictadura de Flores, Código de Instrucción Criminal, Código de Instrucción, Código del Proceso Civil de la Torre, Código Rural, Código, ¿cuál otro les había dicho? El Penal. Todos estos códigos que son consideradas las leyes más importantes, ¿no? Porque son las leyes que nuclean a todas las disposiciones de una determinada materia, todas estas leyes, como ustedes ven, van a ser aprobadas durante gobiernos de facto, ¿no? Es decir, el gobierno de Flores, el gobierno de La Torre, el gobierno de Santos, el gobierno de Tajes. Y esto se va a repetir también en el gobierno de Terra, del general Gabriel Terra. Se va a aprobar el nuevo Código Penal, 1934, si no me falla la memoria. Y, como les decía, el Código del Proceso Penal se va a aprobar en la década del 70, en la dictadura cívico-militar, la última que hubo, ¿no? Y esto va a ser una constante a lo largo de toda la historia del Uruguay. Es decir, los códigos, las grandes leyes del Uruguay van a ser todas producto de gobiernos de facto. No va a existir hasta 1989 ningún código aprobado en democracia. Y esta tradición se rompe justamente con el Código General del Proceso, que va a ser el primer código aprobado en democracia por un parlamento electo democráticamente. 1989 entró a regir el Código General del Proceso. Y obviamente eso fue, ese récord que tuvo el CGP fue nuevamente roto, fue nuevamente cambiado este paradigma en 2017, creo que fue. Ustedes son más jóvenes que yo, se acordarán, con el nuevo CPP, el nuevo Código del Proceso Penal, que fue aprobado también en democracia hace unos poquitos años. ¿Hasta cuándo? No entiendo la pregunta, Varea. O sea, códigos que hayan sido aprobados por gobiernos de facto hay vigentes todavía hoy. El Código Civil fue aprobado por un gobierno de facto. Con eso le digo todo. No sé si esa era la pregunta. Es decir, siguen vigentes hasta el día de hoy los códigos aprobados por estos gobiernos de facto. El Código Penal de 1934, que fue aprobado por el gobierno de facto de Gabriel Terra, sigue vigente hasta el día de hoy. Obviamente con un montón de modificaciones, ¿no? ¿A partir de qué año se dieron códigos que sean aprobados por gobiernos normales? Los únicos dos son esos, el CGP, Código General del Proceso, que es de 1989, y el actual Código del Proceso Penal, que no recuerdo, pero creo que es del 2017, pero no me acuerdo, sinceramente. Que son solamente esos dos. Después todos los demás códigos que ustedes vean, el Código de Minería, el Código de Aguas, el Código Aeronáutico, el Código Civil, el Código de Comercio, todos esos, el Código Rural, todos esos códigos pertenecen a gobiernos de facto. No es la gran tradición que se ha dado en la historia jurídica del Uruguay. Y si decimos que el militarismo sentó las bases de el Estado moderno por lo menos, tenemos que necesariamente hacer mención a... tiene razón Falchetti, el Código de la Niñez y la Adolescencia es del 2004, tiene razón, se me había pasado totalmente. Es del 2004, si mal no me falla la memoria. También es hecho en democracia. Digamos, y con esto vamos redondeando la clase de hoy, ¿no? El siguiente, digamos, una de las figuras más importantes, recalco lo que habíamos dicho al principio de la clase, esto no va con intenciones de
hacer ningún tipo de proselitismo político, pero me parece que es imposible no mencionar a quien fuera el gran reformador del Estado uruguayo, ¿no? Que es José Valle y Ordóñez, a quien ya mencionamos por haber sido hijo de un presidente anterior, Lorenzo Valle. Valle y Ordóñez va a proponer una idea que va a seguir vigente durante por lo menos 50 años en el ideario político uruguayo, y que consiste en lo siguiente. A Valle no le gustaba esa idea de un Uruguay tan presidencialista, un Uruguay en que el presidente de la República tuviera absolutamente todo el poder. Valle se va a enfrentar en su primera presidencia a el caudillo blanco, Aparicio Saravia, ¿no? Se supone que si estoy compartiendo pantalla es a que todos ustedes están viendo ahora. Digamos, se va a enfrentar a una revolución que va a llevar adelante este caudillo nacionalista, y que será derrotado finalmente en 1904 en Massoyer, ¿no? En la batalla de Massoyer. Ahora, Valle, cuando logra esta victoria, digamos, lo que podría haber hecho, como cualquier caudillo que logra una victoria militar, además aplastante, como la que consiguió en su momento, en 1904, uno podría decir que lo que primero haría es tratar de aplastar lo que queda de sus enemigos, ¿no? Es decir, tratar de hacerse con absolutamente todo el poder que hay en el país y no darle vida a nadie. Valle va a hacer absolutamente todo lo contrario a lo que haría cualquiera de nosotros con esa cuota de poder que él tenía. ¿Y qué va a hacer él? Va no a aplastar a sus enemigos, no a tratar de quitarles cualquier cuota de poder, sino a darles poder. Va a intentar integrar tanto a los sectores disidentes dentro del Partido Colorado como al Partido Nacional. Ahora sí hablamos de Partido Nacional. Va a tratar de integrarlos a todos y lograr lo que él llamaba la paz institucional, ¿no? Es decir, una paz que se lograba a través del ejercicio del gobierno y del ejercicio democrático. Digamos, esa es la gran motivación de José Valle y Ordóñez. Algunas características del vallismo, porque siempre se tiende a generalizar y ubicar al vallismo dentro de las corrientes populistas de América Latina. ¿Por qué el vallismo consideran los politólogos y los historiadores que no debe ser englobado dentro de las corrientes populistas de América Latina? Bueno, primero que nada porque son previas a los estallidos sociales, es decir, las reformas sociales, laborales, económicas que propone José Valle y Ordóñez son anteriores a los estallidos sociales, ¿no? Es decir, son anteriores a la creación de los sindicatos, son anteriores a las grandes huelgas masivas, ¿no? Es decir, la ley de las 8 horas en el Uruguay incluso fue resistida por algunos sectores anarquistas que entendían que el Estado burgués trataba de suavizar las condiciones laborales para que no se llegara a una situación de revolución, ¿no? Entonces, digamos, son previas a los estallidos sociales. Todo lo contrario a lo que pasará en Argentina con el general Perón, ¿no? El general Perón claramente es posterior a los estallidos sociales. Es decir, el fenómeno del peronismo en Argentina claramente responde a una ineficiencia del Estado argentino a la hora de mitigar los problemas de la conflictividad laboral. La otra gran característica viene desde el Estado y no desde las masas, es decir, no es un reclamo de las grandes masas obreras, sino que es, digamos, propuestas que vienen desde los partidos políticos, que vienen desde dirigentes políticos, desde el Estado. Un Estado considerado por muchos como burgués y como que responde a los intereses de una determinada clase dominante. Y la última característica es la confianza en la ley, ¿no? Es decir, la ley como un instrumento válido para realizar cambios en la sociedad. Digamos, estas son tres grandes características que tiene el vallismo que
se suelen mencionar para sustentar la tesis de que el vallismo no sería asimilable a otros movimientos populistas del resto de América Latina, concretamente cuando se intenta compararlo con el peronismo, ¿no? Esto, insisto, sin decir ni que el peronismo es malo, ni que el peronismo es bueno, ni que el vallismo es malo, ni que el vallismo es bueno. Simplemente diferencias entre uno y otro. Después, si a uno le parece mejor uno, mejor otro, o pésimos Cuidado, los dos... Cata, pará. Ah, pensé que me hablaba a mí. Me dijo cuidado y yo dije, bueno, será una advertencia para mí por lo que estoy diciendo. Ay, perdón, no, era mi gato, perdón. No pasa nada, a todos nos ha pasado. Pero me asusté, digo yo acá, diciendo que ustedes son libres de opinar lo que quieran y me dijo cuidado, y dije, bueno, está, me pasé. Dije algo que no No, debía. perdón. No pasa nada. Insisto, esto cada cual toma sus propias decisiones y sabrá lo que piensa. Me imagino que está bien, no le pregunté si estaba bien, pero acá todos preguntan por su gata y si está bien. Queremos saber si está viva usted y su gata. Sí, está bien, casi se escapa, pero está bien. Gracias. No, por favor. Y bueno, digamos, nos queda en el tintero de la historia constitucional del Uruguay, nos queda hablar de esta gran idea de José Valle y Ordóñez, que es el colegiado, ¿no? Es decir, nunca le pedí en vida a Pablo Ney si me permitía usar una foto de su portada. Ay, pero qué lindo ese mi niño. Es chiquita. Bueno, ya nos dio el gusto Núñez y mostró la gata que casi se le escapa. Nunca le pedí permiso a Pablo Ney Ferreira, supongo que me lo habría dado, pero bueno, no tengo oportunidad ahora de hacerlo tampoco. Digamos, pero siempre me gustó esta foto y me parece muy ilustrativa, ¿no? La banda presidencial sobre una mesa. La idea de que no existe más un presidente, sino una mesa donde se delibera. Y esta es la gran idea que va a proponer Valle y Ordóñez, que se intentará hacer algo parecido en la Constitución de 1918. Se tratará de eliminar en la Constitución del 34, aunque Barbagelata sostiene que no, pero es una opinión muy aislada. Se eliminará prácticamente definitivamente en 1942 y volverá a estar sobre la mesa, valga la redundancia, en 1952, y finalmente sería desechada la idea de un colegiado, como proponía Valle, en 1967, y nunca más se ha propuesto hasta el día de hoy. Y siendo la hora, y sin querer robarles más tiempo del que ya me han dado, voy dejando por acá, y bueno, veremos si la clase que viene mencionamos alguna otra cuestión o si simplemente dejamos al escribano Cabral que haga el cierre del curso con algún tema que él quiera. Dudas, preguntas, consultas, si se tienen que retirar, háganlo sin ningún prurito.